o los trastornos del espectro autista. Es muy importante que la información que estoy a punto de darles sea transmitida a otras personas, sin importar la edad, si son adolescentes de secundaria, jóvenes de preparatoria o incluso adultos que ya ejercen una profesión, porque nunca se sabe cuándo vaya a ser de utilidad, nunca se sabe cuándo vayamos a necesitarla. Entonces, ahorita vamos a ver tres aspectos muy importantes. Uno, ¿qué es? El segundo es cuáles son sus síntomas o las señales. Y el tercero es cómo afecta la vida de quien lo padece. Para empezar, tenemos que saber cuál es el concepto del autismo y los trastornos del espectro autista. Estos son una discapacidad de desarrollo que pueden causar desde problemas sociales hasta de comunicación o de comportamiento muy significativo. Afectan a cada persona de una manera distinta y pueden ser desde algo muy leve hasta algo con mucha gravedad. Las personas con estos trastornos suelen tener síntomas en común. Por ejemplo, uno muy notorio y que se presenta la mayoría de las veces es la dificultad para desenvolverse socialmente. Sin embargo, existen diferencias en cuanto al comienzo de estos síntomas o qué tan graves son o cuáles son los que se le presenten a la persona. Todos los síntomas, tanto como su gravedad, dependen mucho o varían de acuerdo al transcurso del tiempo. Pasando a un punto importante, este padecimiento normalmente se da en la niñez temprana, en los primeros 2 años de vida aproximadamente. Sin embargo, hay un grupo de niños que está demostrando lo contrario, pues ellos, a pesar de que apenas están en su primer año de vida, ya se les ha comenzado a notar diferentes señalamientos de este padecimiento. Entonces, pues las cosas con el transcurso del tiempo pueden ir cambiando y puede ser aún a más temprana edad. Un dato interesante es que los niños normalmente es más común que se presenten ellos o son más vulnerables al autismo. Es algo normal ver a un niño autista, aunque también existen niñas autistas. Ellos son 5 veces más propensos a tener este padecimiento. La palabra autismo proviene del griego autos, que significa por sí mismo. Los niños que padecen de esto es como si vivieran en un mundo privado, en un mundo en el que tienen una habilidad muy limitada para poder comunicarse. Tienen dificultades de lenguaje y para entender lo que otras personas dicen. Algunos podrían tener, como he dicho, habilidades muy limitadas, pero otros podrían tener o tienen incluso el vocabulario muy amplio y pueden hablar sobre un tema específico de su propio interés. También tienen una dificultad para interactuar con las personas y especialmente con los niños de su misma edad. Unos patrones o síntomas, señalamientos de este padecimiento, de este trastorno, son los más importantes son los siguientes. El primero, el lenguaje repetitivo o rígido. Es algo muy común que cuando te encuentras con un niño autista empiece a hablar o a mencionar palabras que no tienen absolutamente nada que ver con la conversación que en ese momento está teniendo. Es algo común que ellos estén en su propio mundo hablando de lo que ellos quieren sin importar lo que está ocurriendo en el contexto exterior. El segundo serían intereses especiales y habilidades excepcionales. Aunque, como se ha dicho que también pueden tener una dificultad para relacionarse, existen niños que tienen unas habilidades fantásticas, ya sea musicales o incluso son muy hábiles para realizar cálculos numéricos o para realizar monografías muy profundas acerca de un área específica, como se había mencionado antes, de un interés propio. Un tercer señalamiento sería el desarrollo desigual del lenguaje. Normalmente los niños autistas no desarrollan el habla o el lenguaje de acuerdo al nivel que deberían tener con su edad. A veces les es más difícil relacionarse y tener ese tipo de habla que deberían
de acuerdo a su edad, aunque también a veces el vocabulario que ellos poseen es muy amplio. Pero normalmente, como he dicho, es de acuerdo a temas, de acuerdo a áreas que a ellos les llamen la atención, pero sí pueden tener un vocabulario muy amplio para su edad. Un cuarto punto sería poca habilidad para la comunicación no verbal. Los niños con este trastorno tienen una dificultad inmensa para poder realizar gestos. Normalmente, gracias a esto, intentan evitar el contacto visual y a veces puede parecer mal educado o puede parecer que ellos están distraídos o desinteresados en lo que está ocurriendo. Pero ellos lo hacen porque no pueden realizar ni siquiera un movimiento como, por ejemplo, apuntar hacia un objeto para señalar algo. No pueden realizar eso. Para ellos es algo demasiado difícil. Y existen niños que se frustran, que se desesperan por no poder demostrar sus sentimientos o las necesidades que tienen. Otros síntomas pueden ser que estos niños tienen tics. Por ejemplo, no sé, que mueven la cabeza, o que mueven el pie, o que realizan movimientos discretos, pero es algo común en las personas con este trastorno. Otro sería la ansiedad. Ellos padecen de mucha ansiedad. Y algo igual importante sería como los cambios de voz. La manera en que este trastorno, en que el autismo afecta a la vida de quien lo padece, es muy notoria. El desarrollo de un niño con autismo es completamente diferente al de un niño sano. Como se ha mencionado en todo lo anterior, para ellos es muy difícil relacionarse con niños de su misma edad, con las personas. Es muy difícil realizar gestos, comunicarse con los demás, incluso con su familia. Entonces, algo muy importante es que tenemos que apoyarlos. A pesar de que estamos en esta sociedad actual, con todos los cambios que hemos tenido, existen aún personas con la mente muy cerrada que en vez de intentar ayudar o hacer algo para el bien de estas personas, de estos niños y de sus familias, intentan cerrarse y alejarse porque no quieren estar en ese círculo social. Entonces es algo de verdad importante. Existen, claro, centros para que esos niños acudan y se les den las atenciones especiales, las que necesitan, para que les den sus terapias psicológicas, para que los ayuden a desenvolverse mejor en el ámbito social. Pero si para ellos ya es difícil hacerlo, si nosotros no los ayudamos, entonces es algo peor. Sería muy bueno que cada persona, que cada adolescente, que cada joven piense un poquito y se dé cuenta de que lo que tiene es mucho y es muy valioso. Y si ellos pueden estar bien, no pasa nada con que regale un poquito de su tiempo. Recordemos que los pequeños cambios son los que hacen la gran diferencia. Concluyendo ya con esta exposición, espero de verdad que la información que acabo de brindarles les sea de utilidad y que puedan transmitirla con otras personas. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.